Sí. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, y continuamos con esta maravillosa serie de Cristología. Y el tema de esta mañana es exactamente, ya como lo ve el pizarrón, Jesucristo mediador. Vamos a leer y entramos. Leemos, oramos y empezamos. 1 Timoteo 2, 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nuestro Padre Celestial, divino Dios eterno, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, que es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador, elevamos nuestra oración para suplicarte que quieras bendecirnos con entendimiento y que tu luz de tu conocimiento ilumine todavía la oscuridad que hay en nuestras almas, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Te ruego, Señor, que quieras enseñarle a mis hermanos y a mí todas las implicaciones que hay alrededor de la palabra mediador, y que desde hoy este versículo brille con toda su intensidad al entender que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Te lo suplicamos por los méritos del glorioso Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Estamos enfrente de una palabra que es un poco de uso común, pero que a la luz de la Biblia no tiene nada que ver con el uso común que le damos. Esta palabra mediador es increíblemente completa cuando vemos su contexto en la Biblia y podemos ver las implicaciones increíbles que tiene. Ejemplo, déjenme poner, ustedes saben que uso muchos ejemplos para que lo difícil sea más fácilmente entendible. ¿A quién escogerías tú para reconciliar a un papá que ve como enemigo a sus hijos? ¿O a quién escogerías tú para reconciliar a los hijos con un papá? ¿A quién escogerías tú para reconciliar a un matrimonio que terminó divorciado y los dos se aborrecen con odio jarocho? ¿A quién escogerías tú para reconciliar a un empleado que odia con todo su corazón a su patrón, o el patrón odia con todo su corazón a ese empleado? ¿A quién usarías tú para reconciliar a un vecino que odia, aborrece y no puede ni ver a su otro vecino? Y la mayor parte de nosotros diríamos, casi es imposible, ¿no? Conozco la naturaleza humana caída y quitar el odio de una persona, quitar el aborrecimiento, ese profundo sentido de aversión a ciertas personas, no creo. Y si en algún momento escogieras al más simpático de tus conocidos para que vaya y trate, escuchen, de unir a dos personas que están en enemistad y borrar, porque ese es el secreto del mediador, y borrar la ofensa, entre comillas, que hizo que éste aborreciera a este otro, ¿no? ¿Cómo le harías? ¿Cómo le harías para quitarle el coraje a alguien que aborrece a un pastor? ¿No? ¿Cómo le harías? O sea, otra vez, entendemos que la profundidad del coraje, odio,
sentido de venganza es tan fuerte que no. Hace muchos años que estábamos en el Cerezo de Acámbaro, estaba hablando una mujer del odio que le tenía a su suegra. El Cerezo de Acámbaro es un lugar pequeño, digo, comparado con los demás cerezos, y si la suegra estaba en un lugar, la nuera se iba al polo opuesto, y si la suegra se iba al polo opuesto, la nuera se iba al otro polo. ¿A qué me refiero? Que por culpa de la suegra, muchas gracias, por culpa de la suegra, esta nuera había perdido a sus hijos. La involucraron en un delito terrible de fraude, y la nuera en buena fe había firmado documentos que después la ley le cobró muy caro, y había perdido a sus hijos. Iba a estar muchos años en la cárcel por ese fraude que la suegra le generó. Por eso lo que quiero decir, hermanos, es que entender la palabra mediador es entender una persona que va a reconciliar y hacer que se borre el motivo del enojo, el odio, el aborrecimiento que hay entre dos personas. Y exactamente ese es un poquito la idea, porque esto es enorme de comprender. Esta es una idea para entender la función de un mediador. Hace muchos años, cuando empezaba yo mi vida cristiana, una de las cosas que me sorprendió así viendo en la televisión es que el presidente Bill Clinton allá en Estados Unidos había logrado sentar en la mesa de la paz a los árabes y su representante nacional y al representante de los judíos, y firmaron un convenio de paz, y el mundo se quedó así como, logró sentar en una mesa y que dos archienemigos firmaran un convenio de paz. Yo ese día, es inolvidable para mí ese evento. Sí, desgraciadamente unos meses después volvieron a la guerra. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este tema de que Jesucristo es el mediador? Bueno, pues exactamente, este mediador va a unir dos partes que están separadas, dos partes enemistadas profundamente, pero va a lograr, este es el punto más importante, va a lograr quitar el obstáculo, la ofensa, el delito que ocasionó que estas dos partes se polarizaran. Unos están en el polo norte y otros están en el polo sur. ¿Quiénes son las partes involucradas? Bueno, es muy sencillo. Dios contra el hombre pecador, y el hombre pecador contra Dios. Dice Romanos 1, 28 a 32 que la Biblia describe al hombre como aborrecedor de Dios. Y muchos dicen, ay hermano, no exagere. No, de verdad no exageramos. Mira, no, es que yo tengo un hermano que con gusto escucharía los estudios de la Biblia de Dios. ¿Sí? Bueno, para que tú veas la aversión que tu abuelita, tu mamá, tu papá, tus tíos tienen contra Dios, un mes de estudios bíblicos, 15 días y ya no te abren la puerta, porque este libro maravilloso, la Biblia, describe al ser humano de forma íntima, corporal, espiritual, como una persona muerta, depravada,
pervertida, ególatra, egocéntrica, egoísta, o sea, y bajo la sentencia de Dios, bajo la ira de Dios, como reo de muerte condenado al infierno, o sea, y no, y al final dicen, ese Dios no, y terminan así como enojándose contigo y aborreciendo a Dios. Por eso la gente, es importante que cuando le prediques el Evangelio, le hables el primer punto de Dios, para que les quede claro que le estás hablando del único Dios verdadero, y poco a poco les empieza a caer el 20. De tal manera que este mediador, Jesucristo, es el único, pero vamos a ver en este sermón que es el único autorizado, certificado, ratificado por el Dios del universo. No hay mediadores entre Dios y los hombres. Este texto destruye a María intercesora, ¿sí? La famosa Virgen del Catolicismo Romano, destruye la intercesión de santitos, destruye que tu abuelito desde el cielo te está mirando y te está cuidando, destruye que tu mamá y tu papá desde el cielo están velando por ti. Eso no es cierto. La Biblia lo ratifica, y que el único mediador entre Dios y los hombres, el único que reconcilia a Dios con los hombres, es Jesucristo. Porque una de las funciones de este mediador es que hace que Dios se acerque al hombre, y también el mediador logra que el hombre se acerque a Dios. Y los dos juntos, ¿en dónde? En la cruz del Calvario, ahí se logra la reconciliación. Dios deja su gloria y viene se encarna, y como a los 30 años sube la cruz. Y para que tú tengas vida espiritual y seas perdonado por el Dios del universo, hay un Dios produce el querer como el hacer, para que tú seas llevado en un estado de gracia a la cruz, y allí se logre la mediación para que obtengas el perdón de Dios. Ese es el gran valor de la cruz del Calvario. Dios dejando su gloria y descendiendo a la cruz, y a través del Evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús, eres llevado a la cruz del Calvario. Nadie va solito, nadie, no hay quien busque a Dios, dice Romanos 3. De tal manera que es allí donde el mediador cumple su función. Por eso es importante entender unas verdades. ¿Cuáles? Las verdades que nos hablan de que Dios, este formato de mediador, lo usó desde el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, déjenme, puso dos ilustraciones que se usaban en la época de Pablo para poder entender, para que a los que se les destinaba estas cartas lo entendieron. En Atenas había un cuerpo de hombres, eran 40 hombres, cuya misión era exactamente mediar. Estas personas, cuando dos personas disputaban, eran llevados a ese grupo se llamaban los 40. Allí ellos veían a las personas que estaban peleando y designaban un conciliador. Este tipo de conciliador funcionaba también como un árbitro.
porque empiezan a pelear, a disputar y bajan la voz, no, ya, ahora el otro, a ver, dame tus argumentos. Y este árbitro mediaba, conciliaba, frenaba, y este árbitro era escogido entre los ciudadanos de Atenas. Los 40 ya tenían señalado quién tenía la sabiduría, la inteligencia, la prudencia y el dominio propio para ser un árbitro. Y no podía dejar esta actividad hasta que no lograra poner en reconciliación a los dos grupos. Imagínate que los 40 te escogieran a ti para conciliar a alguien de un partido político que está contra el otro partido político. Y, ¡ay, no! Cuando había un pleito legal, se llamaba un juez, pero cuando no era un delito que la ley castigara, se llamaban los 40 para que designaran un árbitro. Entonces, hermano, la tarea social que tenían estos hombres era muy pesada. Por eso, esto era ya en Grecia. En Roma había algo similar, y los que realizaban esta función se llamaban arbitris, que es sinónimo de un árbitro. Entonces, cuando había un caso, se llevaba por la ley al juez, pero si la ley no abarcaba ese tipo de enojo, pues entonces al arbitris. Entonces, el deber del mediador es poner fin a este conflicto. Y entonces ya empezamos a entender que nuestro mediador logró poner fin de Dios contra el hombre y del hombre contra Dios, cuando Dios perdona, salva, y el Espíritu regenera, y el Evangelio cumple el propósito de salvación. O sea, este arbitrio tenía el propósito de poner fin a esa disputa. Estaba listo para conciliar y, repito, quitar el malestar que había generado esto. Se borraba todas esas diferencias, y el distanciamiento que había entre ellos dos también se quitaba, y si no eran los grandes amigos, ya podían estar juntos. Por eso, los ejemplos que te puse, reconciliar a un papá contra sus hijos, o los hijos contra el papá, dos cónyuges que se separaron tormentosamente en un divorcio, un patrón contra un empleado contra un patrón, un vecino. Hermanos, es casi imposible. Hermanos, ahora era un billón de veces más difícil que Dios se reconciliara con el hombre pecador, y que el hombre pecador se reconciliara con Jesucristo. Por eso el mediador es una obra de gracia increíble. Y en el Antiguo Testamento Dios había seleccionado ya este ejercicio, con lo cual Dios le hablaba al hombre. Era un tipo de mediador. En el caso de uno de los mediadores que quiero mencionar esta mañana es Moisés. Moisés le hablaba a Dios de los hombres, y luego le hablaba a los hombres de Dios. Recuerden que en ese momento apenas estaba surgiendo el sacerdocio. Entonces Moisés hablaba a Dios de los hombres, ¿no? Señor, los hombres esto, los hombres los otros. Y después iba con los hombres y les hablaba, Dios dijo, Dios dispuso, Dios prohibió, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué me refiero? Y aquí viene lo importante, que el mediador tiene que estar certificado por Dios. No es que cualquier hijo de vecino y se levanta ahí y, hermanos, traigo palabra de Dios. No. Bueno, si yo pudiera lo agarraba resorterazo, ¿no? Sácate de aquí, mentiroso.
O sea, ¿cómo crees? No, ya está escrito, esta es la palabra de Dios. Pero así en muchos grupos se levantan, hermano, pero por favor dígame el púlpito, traigo palabra de Dios. Cállenlo y siéntenlo. Aquí ya está la palabra de Dios. Aquí ya el único mediador autorizado ya habló. Entonces, Moisés, dice Gálatas 3:19, mediador, recibió la ley y solo a él le hablaba Dios, solo a él, a nadie más. Con Noé, en Génesis 8:20, Noé ofrece un holocausto a Dios. Abraham, Génesis 12, Génesis 15 y Génesis 18. O sea, Abraham se dirige a Dios ofreciendo holocaustos, una figura tipo sacerdotal. Entonces, Abraham se dirigía a Dios y Dios a Abraham. A ningún otro ser humano le hablaba Dios. En este caso, a Isaac igual. Muere Abraham, ahora Isaac ocupa su lugar, otra vez Isaac ofrece holocaustos a Dios y Dios le habla a Isaac y después a Jacob. Entonces, este tipo de mediadores en el Antiguo Testamento los hacen exclusivos, autorizados, porque solamente a ellos se dirigía Dios. Entonces, este mediador, repito, actúa entre dos partes. Busca reconciliarlas, quitar la hostilidad y debe de llevar una relación con las dos partes. El mediador se tiene que llevar bien con la primera parte y con la otra parte. No puede ser favoritismo, ¿no? Por eso era necesario, hermanos, que después de estas figuras, a las únicas que Dios les hablaba, que viniera en el futuro un mediador entre Dios y los hombres, que es lo que dice el apóstol Pablo. Y por eso este mediador, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, le hablaba a los hombres para que los hombres entendieran los atributos y la voluntad de Dios. Ese era el propósito del mediador hacia los hombres, que entendieran los hombres que Dios tiene atributos excelsos y eternos y su voluntad. Y el mediador de los hombres a Dios era para que Dios perdonara su pecado. Por eso, este único mediador en el Nuevo Testamento es la representación de todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a ese mediador. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, una de las cosas que podemos entender es la distancia que hay entre las partes enemistadas. Desde la caída, hermanos, desde la caída, ¿qué tanto se alejó el hombre de Dios? ¿Qué tanto se alejó el hombre de Dios? Tus seres queridos, o si alguno de ustedes aquí está sin Cristo, ¿sabes qué tan alejado estás tú de Dios? ¿Sí entiendes eso? Bueno, hermanos, cuando un hijo se va de casa, a lo mejor anda ahí en la ciudad, ya no vive contigo, anda ahí perdido, pero está en la ciudad. Pero como no tiene cartilla y nunca sacó su pasaporte, anda aquí en la República Mexicana, no puede ir más lejos. Bueno, cuando el hombre cayó en un estado pecaminoso, la distancia que hay es que se fue hasta el final del universo. Hasta allá se fue. Esa es la distancia que hay entre tus hijos inconversos, entre tus papás inconversos y el Dios del universo. Ay, hermano, es que nada más no van a la iglesia, hermano. No has entendido nada, no has entendido nada. O sea, están tan lejos
que están como hasta el final del universo, porque Dios tuvo que dejar el tercer cielo para venir a este planetita para que los buscara y buscara hacer reconciliación. El viaje que tuvo que hacer el reconciliador, para venir a poner un mediador, es casi infinito desde la perspectiva humana. Y otra vez, el viaje que tuvo que hacer es atravesar todo el universo para reconciliarse con Juan Pérez. Esa es la distancia que hay entre tus seres amados y el Dios del universo. Y esta distancia fue avanzada en la encarnación de Cristo. El Dios eterno, en su encarnación, viene a superar esa distancia. Pero la selección del mediador, déjenme, voy en forma hipotética, ¿no?, a hacer una descripción. Si Dios dijera, ¿a quién puedo mandar como mediador? Obviamente no sucedió, pero hipotéticamente, si Dios hubiera dicho, ¿a quién mando como mediador? ¿A un ángel? No tiene la vestidura. ¿Un querubín? No. ¿Un arcángel? No. Por eso la necesidad de que Dios fuera el mediador, el único mediador. Por eso todo el Antiguo Testamento apunta hacia Jesucristo como el Mesías, el Mesías. El Mesías no es un título religioso. El Mesías era una persona que se iba a encargar del gobierno de Dios en este mundo. Ese es el significado de la palabra Mesías. No es simplemente alguien que vendía en el nombre de Dios, sino alguien que se iba a encargar del gobierno de Dios en este mundo. Esa es la jerarquía de ese Mesías. Y en el Antiguo Testamento apuntaba hacia el Mesías respecto a la persona de Jesucristo, dando a entender que Él era el único certificado para ser el mediador entre Dios y los hombres. Iba a ser mediador, reconciliador, iba a ser el único sacerdote, el único rey, el único profeta certificado, avalado y confirmado por el Dios del universo. Por eso en la fe cristiana y los que sostenemos la Biblia como el único libro de fe y conducta, no aceptamos a ningún hombre, a ninguna secta, a ninguna institución humana, a nadie, porque solamente hay una persona certificada por el Dios del universo. A la basura todos los que se autodenominan mediadores, a la basura. El único certificado es Dios. De allí la importancia de que es que en tu religión cristiana no te permiten adorar a tal y tal. No, es que no están certificados. ¿De dónde vienen? ¿Hijos de qué vecinos son? No. Por eso estos mediadores, ¿no? En el caso de Moisés, bueno, un mediador nacional, pero no solamente Moisés fue mediador, había otro tipo de mediador, vean ustedes, el sacerdote levítico era el único mediador entre Dios y los hombres, y ante Dios una vez al año. Era la única familia, la de Aarón, de la tribu de Leví, que Dios había seleccionado para que los
sacrificios y los holocaustos presentados ante Dios para la expiación de los pecados fueran válidos. Si Juan Pérez allá dice, no, yo para qué voy al tabernáculo, a ver hijo, tráete un corderito, aquí tenemos leña, yo no me he portado mal, yo voy a hacer aquí mis propios sacrificios. No, esa persona ya se le había fundido el cerebro. No entiende que Dios solamente a mediadores autorizados recibe sus ofrendas. Por eso el sacerdocio levítico representaban a los hombres ante Dios, y Dios, como eran aprobados por Él y designados por Él, dice, ok, ya recibo tu sacrificio y tu holocausto. Otro, los profetas, cuando Elías ofrece su sacrificio ante los sacerdotes de Baal, ¿no? Y ruega a Dios, ¿no?, que descienda fuego y consuma ese sacrificio de un animal que había sido partido en pedacitos para que se ofreciera esa sangre como olor fragante a Dios. ¿Qué hizo Dios ante la oración de Elías? Descendió fuego del cielo. Dice, y esas figuras de fuego, dice que es como que lamían el agua que estaba alrededor, porque Elías, vamos a llamar así, le había complicado a Dios el sacrificio, porque no solamente parte en pedacitos ese animal, sino le echa varias cubetas de agua y luego pide que descienda fuego del cielo para consumir ese. Entonces Dios derrama fuego, y hasta el fuego como que lamió el agua, y obviamente el holocausto fue consumado. Pero repito, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, ahorita estamos hablando ya de la tribu de Leví. Pregunta, si tienes duda al respecto, pregunta, ¿a qué otras personas Dios les habló? No hay registro en la Biblia de que Dios haya hablado a otras personas. Y después le habló como representantes, mediadores, a reyes. Y uno dice, pero si hubo malos reyes, si hubo buenos reyes. Quiero decirte algo que va a ayudar mucho. Los que han estudiado un poco la Biblia, les va a acomodar la mente esto. En el Antiguo Testamento, ningún rey era coronado para tener la vestidura de rey como representante de Dios. Lo que hacía que un rey fuera puesto por Dios, dirigido por Dios y gobernado por Dios era que fuera ungido. Ahorita explico eso de la palabra unción. Ungido. Era un billón de veces más importante el ser ungido que llevar una corona. La unción que ese hombre recibía, esto era lo que le daba validez. Escuchen, la palabra ungir, que viene de la palabra Cristos, de ahí viene la palabra Cristos. En el Antiguo Testamento había el uso del aceite. Había aceite común con el que se ungían los pies, cadáveres. Algunos después de bañarse se ponían aceite. Se usaba un aceite como medio de sanidad, el uso común. Pero había esta era la palabra aleifos, que era el aceite común. Pero el aceite ceremonial, el aceite sagrado, tenía una fórmula bíblica, ustedes la pueden encontrar en la Biblia. Era una receta, fórmula por parte de Dios. Solamente la preparaban los sacerdotes o los levitas, y este aceite producido por el olivo
se machacaba y ese olivo producía un aceite. Ese aceite se usaba como combustible para el candelero de oro. Pero este aceite era la representación de Dios Espíritu Santo. No era más que la representación de Dios Espíritu Santo. Entonces, si se ungía con el aceite Cristo a un rey, es porque Dios Espíritu Santo estaba en él. Todo el tabernáculo y los muebles del tabernáculo se ungían, dando a entender que la tercera persona de la Trinidad estaba allí. Dios descendiendo del Shekinah, vean ustedes, y todo el tabernáculo representando a Cristo. Y Dios Espíritu Santo había sido untado en todo el tabernáculo. En el tabernáculo estaba la Trinidad. Si te faltaba esta pieza para armar en tu mente la Trinidad, ahí ya está. Dios descendía una vez en el Shekinah, el día de Yom Kippur, el día de la expiación. Todo el tabernáculo representaba a Cristo, y la unción, el haber ungido el tabernáculo, era Dios Espíritu Santo. Bien, los reyes, cuando eran ungidos, se les hablaba ya de alguien espiritual, dirigido por Dios, gobernado por Dios, y este rey terminaba siendo el mediador. Por eso podemos ver de hecho, un gran porcentaje de los salmos del rey David, porque él era el ungido de Dios. Sí, Salomón, como rey ungido, también ahí están los escritos de Salomón. Entonces, ¿a dónde quiere llegar? Que la unción de Dios Espíritu Santo era lo que avalaba que esa persona era un mediador. Pero hermano, yo no veo que Cristo haya sido ungido con el aceite Cristo. No, tienes razón, nunca fue ungido así. Entonces, dice que del bautizo se abrió los cielos y descendió como paloma el Espíritu Santo para una segunda unción. Ahorita te digo dónde está la primera. Fue ungido con el verdadero Dios Espíritu Santo, dando a entender que Él era el único mediador. Olvídate de curitas, santitos, vírgenes, niños deificados, que el santo niño de antorcha, que el santo niño del cacahuate. Cristo es el único mediador. Por eso es importante. Hace algunos años vimos una larga serie de más de 17 sermones así se llamó, Dios Espíritu Santo. Y vimos todo esto en esa serie tan hermosa, porque pudimos aprender todas esas enseñanzas. De tal manera, hermanos, que desde el primer libro de la Biblia, el libro de Job, ¿sí? Porque Job fue antes de Moisés, y Moisés es el que escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Desde el libro de Job hasta el Nuevo Testamento, Dios usó mediadores. En el Nuevo Testamento, Dios Trino viene en persona para ser el mediador. Supera a este mediador, porque este mediador sí logró lo imposible, que Dios dejara el cielo en la persona de Cristo y viniera y atravesara el universo para ser crucificado en la cruz de Calvario,
y que el hombre a través del poder del Evangelio y Dios Espíritu Santo sea llevado a la cruz de Calvario, porque allí fue donde te lleva el Evangelio, allí es donde eres salvo. No, en la cruz de Calvario, viendo a tu Señor Jesucristo muriendo por ti y pagándole la justicia lo que tú debías. Entonces, el Espíritu Santo está completamente involucrado en el ministerio de Cristo. ¿A qué me refiero? Bueno, vean ustedes, rápidamente, Cristo, la Biblia lo presenta como el Salvador ungido. ¿Qué significa Jesucristo? Jesús significa salva. Cristo, unción o ungido. El Salvador ungido, o sea, el único mediador autorizado por Dios, porque Él tiene Espíritu Santo, comisionado por el Espíritu Santo. Ahora, antes de entrar a los textos, quiero decirles algo. Hemos hablado mucho en sermones pasados respecto al ministerio del Espíritu Santo en la vida de Cristo, pero hoy voy a abundar un poco más porque quiero que haya un balance. Les he dicho a ustedes que hay películas, libros que exaltan muchísimo la humanidad de Cristo. Muchísimo. Las películas mexicanas y las de Mel Gibson, entonces, exaltan la humanidad de Cristo. Bueno, así lo ves como pobrecito, lo derrotaron, pobrecito, mira cómo le hicieron pedazos, sin entender que Cristo también es Dios. Pero aquí también hay otro peligro. ¿Cuál peligro? Que tú veas a Cristo tan Dios, o sea, que te vayas al otro extremo, que te olvides de su humanidad y que veas su humanidad tanto que te olvides de su divinidad. ¿Cuál es el peligro? Que veas tanto su humanidad que lo veas débil e impotente. ¿Y cuál es el peligro de verlo solamente como Dios? Que lo ves todopoderoso. Y la pregunta es, ¿ya lo veo a Cristo como Dios poderoso? ¿Y por qué es dirigido tanto por el Espíritu Santo? Él no necesita eso. Él es Dios en la persona de Cristo. Aquí viene el balance. Los textos que vamos a leer ahorita nos habla de que Dios Espíritu Santo vino a fortalecer la humanidad de Jesucristo. La función de Dios Espíritu Santo es que era fortalecer, vitalizar, energetizar la humanidad de Cristo. Por eso lo he repetido muchas veces, ¿cuál? Que Cristo, cuando se hizo hombre, al momento de tener dos naturalezas, 100% Dios, 100% hombre, no se generó una tercera naturaleza. Bueno, ¿qué se produce si se mezcla la divinidad con la humanidad? ¿Superman? No. Vemos en la Biblia su humanidad. Siempre tenía hambre, lloró. En Juan capítulo 4 estaba cansado. En la barca estaba agotado, se quedó dormido. Comió, bebió su humanidad. Pero cuando resplandecía su divinidad, 100% Dios.
¿Qué es lo que quiero decir? Que nunca se mezclaron estas dos generando una tercera. Su humanidad no minimizó su deidad, y su divinidad, vean ustedes, y su divinidad no deidificó su humanidad. Otra vez, su humanidad 100% hombre no disminuyó su divinidad, y la divinidad de Cristo no divinizó su humanidad. Siempre dos naturalezas diferentes. Allí es donde Dios Espíritu Santo entra para vitalizar, energetizar la vida de Cristo. Bueno, podemos ver desde Lucas capítulo 1, versículo 15, cómo el Espíritu Santo bendijo a Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo. Después, a los papás de Juan el Bautista son llenos del Espíritu Santo, Lucas capítulo 1. Después vemos la concepción de la persona de Jesús en el vientre de María, en Mateo capítulo 1. Después vemos en el bautizo de Cristo la presentación de Dios Espíritu Santo. Todo esto como una muestra de la autorización que Dios daba a Cristo como el único mediador. ¿Por qué insisto en esto? Porque ser mediador tienes que ser autorizado. Aquí no es de que cualquier hijo de vecino se pare y quiera hacer esto. En la tentación, dice Lucas capítulo 4, en la tentación de Cristo, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Otra vez, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Obviamente, en la tentación, Dios Espíritu Santo fortalece a Cristo. Alguien diría, pero si Él es Dios. Sí, porque siempre actuó en varios pasajes la humanidad de Cristo. Porque si actuaba la divinidad fortaleciendo la humanidad de Cristo se hubiera deidificado. Entonces, repito, el Dios Espíritu Santo habilita a Juan el Bautista, luego habilita a sus padres, luego ahí hace la concepción de Jesús en el vientre de María, el Dios Espíritu Santo. Después Dios Espíritu Santo desciende sobre Jesucristo. Después habilita la humanidad de Cristo para el servicio. Después Dios Espíritu Santo lo habilita para hacer prodigios y señales, las sanidades, la muerte de Cristo, pero sobre todo su resurrección. Dice la Biblia que Dios Padre lo resucitó. Hay otro texto donde Dios Hijo resucitó, y hay otro texto donde Dios Espíritu Santo resucitó a Jesucristo, y la glorificación de Cristo. Dice en Mateo capítulo 3:11 que dijo Juan el Bautista que solamente Cristo podía bautizar con el Espíritu Santo. Dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 20, en relación con los cristianos nacidos de nuevo, con todos aquellos que han sido regenerados, dice la unción que permanece en ellos. O sea, por eso, hermanos, cuando se bautiza una persona, pensamos, confirmamos que el Dios Espíritu Santo ya mora en ella. Y aquí una aclaración: Dios Espíritu Santo se llama Espíritu Santo porque lo que produce en un creyente es santidad, una vida recta,
una vida sometida a la ley de Dios, una vida que hace la voluntad de Dios. ¿Sí? No es Espíritu Santo para que hables en lenguas y ese tipo de tonterías que muchos grupos evangélicos hacen. No, hermanos. Es Dios Espíritu Santo para que produzca santidad. Por eso dice 1 Juan 2:20 que la unción del Santo permanece en ellos. Dice Efesios 1:13 y 14 que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo permanece en el verdadero creyente hasta su muerte. Hasta su muerte. Por eso este Mashiach, que en griego es traducido Mesías, Mashiach, M-A-S-H-I-A-C-H, dice Salmo 45, del 6 al 7, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. O sea, este mediador fue ungido, autorizado, certificado, validado por Dios. Dice en Hechos 10:38, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y vemos, ¿no?, esta confirmación. Por eso es importante el punto que estoy repite, de entender que solamente hay un Dios autorizado, hay un solo mediador autorizado por Dios, certificado, santificado, confirmado. Entonces, vean, el decir que hay un solo mediador, un solo Yoshua Cristo, o que es Salvador ungido, ¿qué significa eso? Vean ustedes, apúntenlo, que hay un solo mediador, uno solo. Número 2, que hay un solo intercesor. 3, que Él es el único remedio. Así se lo dijo Cristo a Juan, a Nicodemo, ¿no? Que así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que Él sea levantado en la cruz de Calvario para que todo aquel que mire y crea sea salvo. Él es el único remedio, Él es el único cordero, Él es el único fuente de vida, Él es el único camino que lleva a la salvación, Él es el único Salvador. Dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el único fundamento, sí, o sea, las zapatas, los cimientos de una casa. Él es el cimiento del cristianismo, Él es el fundamento. Nadie puede venir a poner a un triste hombre, sí, temporal, corrupto, como fundamento. Él es el único fundamento. Sí, dice 1 Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es la única luz. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Él es el único redentor, Él es el único Dios. O sea, la Biblia exalta a Cristo como el único mediador por el valor de su obra salvadora, por la seguridad de salvación que provee, porque Él fue enviado por su propio Padre. Todo lo que hizo Jesucristo fue autorizado por Dios. ¿Sí? La obra de Jesucristo en la cruz de Calvario vale 1,000 billones de veces más en el cielo. Si aquí en la tierra a muchos les vale un comino la cruz de Calvario, en el cielo, ¿no? En el cielo la obra de Cristo vale 1,000,000,000 de billones de cosas más valiosas para Dios y su Hijo. Para el cristiano es
un tesoro la obra de Cristo. Pero la obra de Cristo, hermanos, para muchos de ustedes que sus conciencias culpables les dicen que son culpables, la obra de Cristo sí vale en el tribunal del juicio final. Porque el creyente verdadero que ya fue perdonado por Dios, el creyente verdadero por el cual Cristo vino por él, no pisará el día del juicio final. ¿Por qué? Porque ya aconteció el juicio final contra esa persona. Ya hubo un juicio final contra él. Ya por eso la obra de Cristo sí vale en el cielo y sí vale en el Tribunal Supremo de Justicia de Dios. Eso es lo que te salvará de entrar con horror en frente del juez para recibir la pena eterna de condenación. Por eso, la obra de Cristo como mediador tiene valor eterno. Por eso, esta es la tragedia de los falsos testigos de Jehová. Sin Trinidad no hay salvación. El Padre escogiendo, el Hijo redimiendo, el Espíritu Santo regenerando. Los tres activos en la obra de Dios. Por eso vemos que la unción de Dios Espíritu Santo en Cristo la podemos resumir en 8 o 10 versículos de la boca de Cristo. Vean ustedes, el hombre más perfecto de la historia y del universo, lo que dijo de sí mismo, Jesucristo. Juan 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Juan 5:19 y 30. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Juan 4:34. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Juan 5:30. No busco mi voluntad, sino la del que me envió. Juan 6:18. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:39. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Juan 8:28. Nada hago por mí mismo, yo hago siempre lo que le agrada. Juan 17:4. He acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 19:30. Consumado es. La obra fue terminada. Aquí, estos textos, Jesucristo se autodescribe como el siervo, un tipo de esclavo que solamente hace la voluntad de su amo. Pero el Hijo de Dios viene de este mundo siendo Hijo de Dios y obedece como un esclavo. No he venido a hacer mi voluntad sino la de Él. Una subordinación perfecta de Cristo al Padre. Y todo esto nos hace pedazos a ti y a mí, que queremos seguir haciendo nuestra pecaminosa voluntad, cuando la persona más perfecta y única que ha pisado este planeta solamente hizo la voluntad de su Padre. Eso es lo que te va a llevar a la condenación, que siempre estás haciendo tu pecaminosa voluntad, siempre estás poniendo pretextos. Ay, es que mis hijos, ay, es que mi nuera, ay, es que mi yerno, ay, es que trabajo, ay, es que el calor. Hermanos, tengo 30 años escuchando los pretextos de muchos cristianos que se llaman cristianos. El caso es que no obedeces.
Pero cuando somos confrontados con el Señor Jesucristo, ay, hermano, ahora tú dirás, ay, hermano, la comparación no se vale, hermano. ¿No? Sí, hermano, mi naturaleza no está unida a la de Dios como Cristo estaba unida a la de Dios. Mi naturaleza está unida a una naturaleza caída. Ajá. Pero no te sometes a Dios Espíritu Santo. No necesitas tener una naturaleza divina como Cristo la tenía. Simplemente no quieres hacer lo que Dios Espíritu Santo produce en ti. Vive rectamente, vive en santidad, practica la ley, haz la voluntad de Dios, que en el fondo no quieres. De veras, hermanos, yo humanamente conozco 30 años de pretextos de por qué muchos no crecen, inútiles, mediocres, apáticos, ya las conozco. Imagínate todos los pretextos que Dios conoce, que ha oído en tu mente, en tu alma, de por qué eres mediocre espiritualmente. Entonces, pero hay muchos que se esfuerzan, hay muchos que sobresalen, hay muchos que tienen unas vidas excelentes, cristianamente hablando, porque su yo lo somete a lo que Dios Espíritu Santo dice. Y allí es donde empiezan a vivir la vida cristiana. Sigue escuchando tu yo, sigue escuchando tu yo caído, que te pide satisfacer, que estés así en una zona de confort. Aquí estoy en mi zona de confort. Voy a mover un dedo. Ya pastor, ya movió que sea un dedo, ¿no? No, hermanos. Si Cristo en su humanidad necesitó de Dios Espíritu Santo, ¿no? Imagínate nosotros. Y Mateo 4 y Lucas 4 nos muestra que en la tentación Dios Espíritu Santo lo libró de caer en la tentación. Imagínate en momentos difíciles. Imagínate cuando tu monstruo, tu ego, se quiere salir, explotar, golpear, matar, destruir. Imagínate cuando tu yo quiere llegar a la depravación, a la perversión, donde quiere dar rienda suelta a todas tus depravaciones, tus fantasías y tu imaginación. No, por eso la Biblia dice, ya me digo al final, por eso la Biblia dice que muchos que sí son cristianos, que sí lo son, contristan al Espíritu Santo y algunos apagan a Dios Espíritu Santo. ¿Sufrirán las consecuencias? Sí. Regresamos al tema. Hermanos, el único mediador, ¿qué significa? Que no podemos obedecer, servir, entregarnos y serles fiel a ningún hombre, a ninguno, solamente al autorizado por Dios. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, autorizado, valorado, certificado por Dios mismo. Y sobre todo cuando desde el cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oír, a Él, a nadie más. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias con un poquito de versículos, entender la profundidad que hay cuando tu palabra dice que Cristo es el único mediador que logró la reconciliación entre Dios y los hombres pecadores predestinados. Gracias, Señor, porque este mediador
te trajo a ti a la cruz de Calvario, y este mediador, a través del Dios Espíritu Santo, lleva a los predestinados a la cruz de Calvario. Gracias por esta gloriosa verdad. Gracias porque allí llegó el fin, el problema que había entre Dios y los hombres con Dios. Gracias, Padre. Gracias por el perdón, por la justificación. Gracias por la paz legal. Gracias por la adopción, por la propiciación, por la expiación. Gracias, Señor, porque ese mediador hizo todo para reconciliarnos. Por eso ayúdanos a entender que nuestro pecado nos separa de ti. Ayúdanos, Padre, a luchar a muerte con esos remanentes de pecado que todavía hay en nosotros. Gracias por nuestro celestial mediador. En su nombre te damos las gracias. Amén. Muchas gracias.